habla tu amigo agrónomo Ricardo Cartagena. Nada, para recordarle que se laven las manos y se queden en su casa, que los agricultores seguiremos trabajando por ustedes. Hola, soy Vanessa, tu agricultora de Camuy. Te pido que te quedes en casa. Nosotros los agricultores seguiremos sembrando y trabajando para tenerte frutos frescos de Puerto Rico. Saludos, les habla Rafi López desde Vaquería El Remanso en Camuy, productores de leche fresca. Le estamos aconsejando al pueblo de Puerto Rico que quédate en tu casa, que nosotros los agricultores de Puerto Rico vamos a producir tu alimento. Cuídate, te queremos. Buenas tardes, mi nombre es Weldy Álvarez, agricultor para ustedes, señores. Cuídense en sus casas, por favor, cuiden a los niños, lávense las manos muy bien, señores. Y tranquilos, que nosotros los agricultores vamos a estar para ustedes. Si esta cosa se pone brava, nosotros vamos a poner más bravo todavía. Así que mi gente, tranquilo, que nosotros vamos a estar aquí para ustedes. Saludos, mi nombre es Cristina Soto de Productos Cartinami. Estamos localizados en Lares. Nosotros producimos distintos tipos de lechuga, cilantrillo y plátanos. Por favor, quédense en su casa, que nosotros los agricultores puertorriqueños nos estamos encargando de su alimentación. Saludos Puerto Rico, te habla Héctor Iván Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Tu salud y seguridad nos preocupan. Por eso te recomendamos que en estos momentos te mantengas en tu casa con los tuyos, porque de la alimentación y del cuidado de tu familia, nosotros, los agricultores de Puerto Rico, nos encargamos. Gracias. Muy buenas tardes, soy Carmen Enid Acevedo y esto es ¿Qué palo es noticia? Son las 5:02 de la tarde y hoy tenemos un programa que quisimos comenzar con los agricultores, lo que están diciéndole los agricultores al país. Quédate en tu casa, haz tu huerto. Nosotras estamos trabajando para que Puerto Rico tenga seguridad alimentaria. Este es quizás el mensaje más positivo, más de tierra adentro literalmente, que ha producido algún grupo de trabajo en estos días de pandemia. Porque hoy nosotros vamos a hablar precisamente de desarrollo económico. Y parecería que como yo dije que iba a hablar de desarrollo económico, y en este caso me va a acompañar vía remoto el licenciado ex gobernador y ex comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá, pues los muchachos de el Telegram chat se pusieron creativos y nos sale la información, nos dejan ver aquellas personas que creen en que debemos enterarnos de todo lo que hacen estos muchachos que todavía trabajan así como por lo bajo, que Anthony Maceira cree en el desarrollo económico para los muchachos del Telegram chat, para él y para Tomás Rivera Chats. Anthony Maceira se descubre hoy que el pasado 16 de marzo, un día después que la gobernadora dijo todo el mundo para su casa, él podía firmar un contrato con Tomás Rivera Chats en el Senado de Puerto Rico por $20,000. Así es que yo quería traerles eso antes de empezar a hablar para mí con lo más importante de hoy, que es desarrollo económico para Puerto Rico en medio de la pandemia. ¿Cuáles son las posibilidades? Mientras estos muchachos todavía tenemos que seguir poniendo en la nevera, que le dan contratos a sus amigos del alma, que quieren seguir guisando, pues yo creía importante contextualizarlo desde ahí. El pueblo va a seguir trabajando, los agricultores están dando todo porque Puerto Rico tenga seguridad alimentaria. Y los usual suspects, los mismos de siempre, trabajan para tener contratos con el Senado de aquí a junio, $20,000. Vamos a hablar con Aníbal Acevedo Vilá sobre todo de lo que me parece es, independientemente a la emergencia que manejemos, Puerto Rico y el mundo se enfrentan a quizás un cambio de paradigma de sus proyectos económicos, de las prioridades económicas. Y yo quiero hablar precisamente sobre eso con una persona que ha estado diciendo, como otro político, como otros candidatos, ha estado diciendo y haciendo
proyectos relacionados desde su posición como candidato, desde su experiencia en términos del trabajo que hizo como comisionado residente y los contactos que pueda tener allá, desde sus estrategias políticas, definitivamente, lo que debería estar pasando en un momento como este. Aníbal Acevedo Vilá, buenas tardes, bienvenido a Bonita Radio. Buenas tardes, Carmen Enito, un placer conversar contigo, aunque sea pues a la distancia como debe ser y a través, gracias a la tecnología. Gracias por la invitación. A la distancia. Eso es importante. Disfrútatelos. No somos familias. Que quizás debe romper la conversación. Licenciado, usted ha estado hablando del asunto de Puerto Rico, lo que ha perdido o lo que perdió a partir de que hubo un empeño de eliminar el incentivo a las farmacéuticas y a los productos, los dispositivos, la producción de dispositivos, manufactura de dispositivos médicos en Puerto Rico. Y eso ha sido una gestión que ha hecho enviándole cartas a los principales presidentes de comisión en el Congreso, etcétera. Primero, un poco de su planteamiento intelectual en términos de por qué, y práctico, obviamente, de por qué en este momento es importante con todo lo que está pasando con China y la producción de medicamentos en ese país. A eso voy a empezar por ahí, por el elemento práctico. Esta pandemia, primero, pues, nos está cambiando el mundo entero desde cómo nos estamos comportando en estos días, pero esto va a tener unos efectos bien a largo plazo. Desde el punto de vista de la seguridad de cada uno de los países, de las medidas, yo espero que aprendamos desde las medidas sanitarias que se tienen que tomar, pero la economía del mundo se va a transformar y esto nadie puede anticipar cómo nos vamos a recuperar, cuánto va a tomar recuperarnos. Y en esa coyuntura se dio una discusión en Estados Unidos que no la provoqué yo, es más, te voy a ser bien honesto, Carmen Enit, yo me entero de este dato por esta crisis y es que en medio de la crisis del coronavirus, de la crisis de salud, comienza una discusión en los Estados Unidos de que por Estados Unidos haber perdido su sector de manufactura en términos generales, la mayor parte de los medicamentos que se necesitan para esta crisis de salud y para otras, y de los dispositivos médicos, lo que llaman en inglés los medical devices, los equipos médicos, se están produciendo fuera de Estados Unidos, muchos de ellos, la mayoría de ellos en China y en India. Y eso se convierte en una discusión de seguridad nacional de Estados Unidos, como lo sería de Francia, de Italia, de cualquier otro lugar del mundo. De decir, igual que hablamos y tú empezaste con ese tema de seguridad alimentaria, pues de decir, espérate, yo tengo que de alguna forma producir un % más alto, no podrá ser el 100%, pero un % más alto de los medicamentos en mi propio país. Y entonces ahí sale un editorial del periódico El New York Post, te tengo que admitir que no sé de dónde, que lo provoca, que dice, mira, esto no era así antes porque Puerto Rico era el principal centro de producción de medicinas y de dispositivos médicos para el mundo y para Estados Unidos, pero esto cambia cuando el Congreso legisló y elimina la 936. Y a base de mi experiencia como comisionado residente, como gobernador y que me he mantenido atento a todos los desarrollos en Washington, yo te puedo decir a ti, a los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, los temas de Puerto Rico solamente tienen éxito allá en el Congreso si tú los enlazas con temas de importancia para ellos. Cuando es tema de Puerto Rico solo, pues lo único que logramos es promesa de la Junta de Control Fiscal y con eso te lo digo todo. Y ahí es que yo digo, espérate, nosotros, Puerto Rico, todavía tiene una industria de manufactura de farmacéutica importante y de medical devices, pero era mucho más grande. Claro. Aquí hay plantas que están cerradas, aquí hay ingenieros, químicos, todo un capital humano que está en Puerto Rico y otro que se fue, pero que podría regresar. Puerto Rico por primera vez en muchísimos años puede ser la solución a un problema de Estados Unidos y ahí es que entonces le envió la carta al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, el senador republicano Chuck Grassley, diciéndole, mira,
haz una enmienda a la propia ley de ustedes, los republicanos, del 2017, que le impuso a Puerto Rico y a todas las jurisdicciones donde hay manufactura fuera del territorio de los Estados Unidos un nuevo impuesto. Pues mira, dale un beneficio contributivo a Puerto Rico en cuanto a ese nuevo impuesto y vas a lograr que muchas de esas fábricas y esa producción de medicamentos regrese a Puerto Rico, que más allá del tema de la discusión de estatus, la realidad es que aunque está fuera de Estados Unidos para propósitos de taxes, está dentro de Estados Unidos para propósitos del FDA y todas las reglamentaciones y resuelve el problema de seguridad nacional. Yo envié esa carta y lo que ha sucedido después es una cadena de eventos donde diferentes figuras se han expresado, aunque algunos no respaldan la misma propuesta que yo hice, que te voy a decir, Carmen Enid, no es mía. Obviamente yo conversé con los sectores que conocen de estos temas contributivos y lo que yo estoy esbozando se parece mucho a algo, y agárrate, que Ricardo Rosselló trató de impulsar en el 2017 y yo lo respaldé y fui con él a Washington porque creía que era bueno y todavía creo que es bueno. Entonces de ahí la comisionada residente ha dicho, sí, Puerto Rico debe ser un nuevo centro de producción de farmacéuticos, pero no ha hecho una propuesta ni ha respaldado ninguna en específico. La Junta de Control Fiscal le escribió al presidente diciendo, Puerto Rico puede ser la solución, pero no ha hecho ninguna propuesta. La gobernadora Wanda Vázquez sí hizo una propuesta que no es similar a la mía, pero habla de un crédito contributivo para la inversión en Puerto Rico. La Asociación de Industriales envió una carta con un respaldo similar y una propuesta diferente, pero se parece mucho a lo que he presentado. La coalición del sector privado han creado, la Asociación de Industriales ha creado un task force que están trabajando y yo te puedo decir que sí, yo he conversado con amistades en la capital federal, inclusive con congresistas. No es que me han dicho que esto lo van a aprobar de hoy para mañana, porque todo esto es complicado, pero por primera vez se le abre una oportunidad a Puerto Rico, porque no es ir allá a decirle, resuelve un problema de Puerto Rico, el de desempleo, falta de inversión, crisis económica, crisis fiscal. Es decirle, tú tienes un problema, Puerto Rico te puede ayudar a resolverlo y en el camino Puerto Rico gana la inversión y gana los empleos que tanto necesitamos. Así que la coyuntura esa no existió cuando yo fui comisionado residente, no existió cuando yo fui gobernador, no existió bajo Fortuño, bajo Alejandro, ni bajo los 2 años de Ricardo Rosselló, porque cuando se hablaba de algo para traer inversión a Puerto Rico, era solamente para beneficiar a Puerto Rico. Es la primera vez que podemos decir que podemos ser parte de una solución para Estados Unidos. Y eso tiene que haber pasado porque, como dice, esa coyuntura está obviamente en la crisis que propone la pandemia con relación a la producción de medicamentos en China. Y hay una internauta nuestra que es igualmente, que conoce del asunto de la farmacéutica, porque es farmacéutica, y me hace el siguiente comentario. Muchos de estos medicamentos bioequivalentes hechos en la India han sido retirados del mercado por tener contaminantes carcinogénicos. O sea, el quality control no es efectivo ni seguro para la salud. Estamos hablando de un problema mayor, además del problema de producción que trae la pandemia, y es el asunto de la calidad. Eso no era un problema en Puerto Rico, y yo aquí un poco. Estamos regulados de principio a fin por el FDA. Estamos regulados de principio a fin y bueno, yo tengo una experiencia personal con mi padre, que lo he dicho antes, que era un trabajador de farmacéutica de 30 años y precisamente trabajaba en el área del autoclave, que es donde está el quality control de los medicamentos. Así que la oportunidad es mucho más amplia. Y Carmen Enid, una de las cosas que más me ha impactado gracias a las redes sociales, donde pues no importa dónde tú estés, la gente se comunica, he recibido muchos mensajes de puertorriqueños que se fueron y que se fueron y trabajaban, pues tu padre ya está retirado, pero tenían edad productiva y se fueron precisamente porque perdieron oportunidades aquí, y lo que me dicen es, yo quiero volver a Puerto Rico y si esto vuelve, pues yo tendría oportunidades de regresar, porque son ingenieros químicos, son biólogos, son toda esa área de capital humano diestro que la tenemos, que la seguimos graduando del recinto universitario de Mayagüez y de otras universidades. Lo que pasa es que se gradúan, no tienen oportunidades de empleo y se van de Puerto Rico. Hay un asunto en esto, y es el cabildeo, ¿verdad? Obviamente usted está haciendo un cabildeo con la gente que conoce por los contactos que pueda tener en este momento, aunque no es un político activo.
¿Qué le dice esas conversaciones? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hay Mira, interés, no hay interés? sí, yo te puedo decir, y quiero ser cuidadoso, pues porque tú sabes, tú me conoces, yo soy de la escuela de que si uno dice las estrategias públicas, dejan de ser estrategias. Claro. Yo te puedo decir que hay receptividad y que no me sorprendería que en 2 o 3 semanas algunos congresistas comiencen a hablar un poquito más abiertos de esta posibilidad para Puerto Rico. No te estoy diciendo que tengo ya un compromiso, claro, de hijo y congresista, pero hay receptividad. No la había hace 2 años atrás, hace 3 años atrás, porque a esto se le llamaba, con razón o sin razón, con exageración, corporate welfare. Ahora, como uno lo pone en el contexto de la crisis de Estados Unidos, pues ¿cómo le van a llamar corporate welfare cuando ahora mismo el Congreso está a punto de aprobar $2 trillones? Trillones, yo no sé cuántos ceros tiene eso, Carmen Enit, sí, para el rescate económico, y gran parte de eso es para las corporaciones. Así que y los demócratas van a votar a favor, demócratas y republicanos. Así que es una coyuntura diferente, pero sí hay receptividad, sí hay disposición a escucharnos. Claro, yo por ahora estoy solo, en el sentido de, como tú bien dices, yo no tengo a nadie contratado, a nadie, ¿verdad? Tengo amistades allá que me están ayudando, porque en el pasado pues me conocen y me respetan. Y sí sé que, por ejemplo, que la Asociación de Industriales creó este Task Force y me consta que van a empezar a moverse en la capital federal. Lo que necesitaríamos es que el frente sea más amplio y claro, que la gobernadora y la comisionada residente se incorporen de forma activa a este esfuerzo, no mandando una carta, sino de forma activa. Y quiero darte un elemento adicional. Esto que yo estoy impulsando, que vuelvo y repito, no es una idea mía, lo que yo he hecho es que la he convertido en una agenda. Es consistente con el informe bipartita de republicanos y demócratas. Cuando la ley promesa, la maldita ley promesa se aprobó, como no tiene nada de desarrollo económico, un comité bipartita de Cámara y Senado, y que rindieron informe con recomendaciones económicas. Ese informe se rindió en diciembre del 2016 y tiene toda una sección sobre beneficios contributivos para Puerto Rico y dice que el Congreso debe estar abierto a crear algún tipo de incentivo especial para la isla. ¿Y sabes quién firmó ese acuerdo? Ese informe. Pedro Pierluisi. Así que aquí no debería haber diferencias partidistas en esta coyuntura y en esta agenda. Eso es en Washington. Los republicanos y los demócratas están receptivos. En Puerto Rico, ¿ha tenido ese cabildeo al interior de esta política pequeña que hay entre unos y otros? Pero sí hay espacio para que esos grupos también escuchen y estén receptivos y se muevan hacia una propuesta como esta. En el sector privado lo hay. Después de mi partido ya ha habido una solidaridad, inclusive la Junta de Gobierno del partido aprobó ayer y se hizo público hoy una resolución respaldando esta iniciativa y llamando a que rompiéramos líneas de diferencias políticas. En el otro lado, en el lado del PNP, yo te voy a decir que no han salido a atacar la idea, no han salido a respaldarla. Pero yo no he escuchado a Jennifer González diciendo que lo que está proponiendo Aníbal Acevedo Vilá es absurdo, no hace sentido, tampoco a la gobernadora, pero no lo han respaldado. Yo creo que si viene ahora una presión del sector privado y si logramos que 1, 2, 3 congresistas empiecen a hablar de eso allá en la capital federal, pues quizás logremos que la comisionada residente y la gobernadora se unan a este esfuerzo o traigan una propuesta diferente. Yo no tengo problema. Si alguien trae una propuesta mejor que la mía, pues con mucho gusto. Lo que no podemos es desperdiciar esta pequeña ventana que se nos ha abierto para por ahí impulsar una propuesta que sea beneficiosa para Puerto Rico y para Estados Unidos. En términos del inventario que pueda haber en Puerto Rico de infraestructura, ¿sabe ese dato de qué quedaría o qué puede haber disponible para empezar, digamos, si se ponen de acuerdo bastante rápido y hay algo para que haya un movimiento rápido de esa producción en Puerto Rico? Mira, primero, las que están ya aquí, las Amgen, Johnson & Johnson, las que están aquí pueden traer productos nuevos que los estaban mandando para China, para India, para Malasia, para Irlanda. Las pueden traer aquí. Al traer productos nuevos van a aumentar el número de empleos que necesitan.
Pero también un dato curioso que ha ocurrido desde que estoy lanzando esta idea es que me escriben gente hablándome de edificios de farmacéuticas que están abandonados en el área este, esa área de Las Piedras, Sí. Humacao, en el área oeste, y me lo dicen, mira, en mi pueblo hay un edificio que todavía está abandonado, que si vuelve, obviamente hay que hacer una inversión, y eso es bueno, porque no solamente que contratar, tiene que invertir en equipo, en construcción, pero sí, yo no tengo la más mínima duda que de todos los lugares del mundo donde quizás más rápido se pueda mover producción de medicamentos y de dispositivos médicos para comenzar a manufacturarlo lo más pronto posible, posiblemente el sitio que tiene la infraestructura y el capital humano para hacerlo rápidamente es Puerto Rico. Probablemente mejor que ningún otro lugar en Estados Unidos y probablemente en el mundo. Porque perdimos. O sea, lo teníamos. O sea, en el 1997, cuando se aprueba la eliminación de la 936, el sector de la manufactura tenía 150,000 empleos en Puerto Rico y eran buenos empleos, de buena paga, no de salario mínimo. Hoy anda por 60,000, 70,000 empleos, o sea que la capacidad la había que actuar para recuperarla. Eso es en términos del proyecto farmacéuticas, incentivos. Aquí va a haber un problema, ya se está viendo, con relación a los jóvenes, los trabajos que tienen los jóvenes universitarios, por ejemplo, trabajando a nivel de restaurantes, tiendas, barras, que es lo que uno puede hacer mientras estudia. Hay un problema adicional con relación a los profesionales, médicos, abogados, profesionales de las comunicaciones, relacionistas públicos, etcétera. ¿Cómo cree que puede ayudar, cómo el gobierno puede establecer un proyecto de desarrollo económico e incentivar a esta población que se extiende hasta 170,000 personas al día de hoy? Mira, Carmen, primero una nota para que reflexionemos. Esta es la primera crisis que vive Puerto Rico en tiempos modernos donde irse del país no es opción. Porque la crisis de salud, nadie se va a montar en un avión porque Estados Unidos ahora mismo está peor que nosotros en términos de la pandemia y otros lugares del mundo ni se diga. Y en términos económicos va a ser lo mismo, porque igual que se están perdiendo empleos en Puerto Rico, se están perdiendo en Estados Unidos. Así que aquí la solución la vamos a tener que implantar aquí y buscarlas aquí mismo. A corto plazo, yo creo que la gobernadora ha dado una iniciativa interesante a corto plazo. No creo que sean suficientes. No sé lo que ha pasado en este rato que tú y yo estamos hablando, pero estaba muy cercano un acuerdo entre republicanos y demócratas que pues van a enviar unos cheques a todos los ciudadanos, no a todos, pero casi a todo el mundo que paga contribuciones y tenga un ingreso de menos de $75,000 va a recibir. La versión de los republicanos era 1,200, la versión de los demócratas era 1,500, no sé en cuánto quedó eso. Todas esas medidas están pensadas en que esta crisis de que no vamos a poder trabajar dura 2, 3, 4 semanas más, pero nadie sabe. O sea, nadie sabe. Hoy el presidente Trump, que pues, es un desquiciado, porque no hay otra palabra, ha dicho que él quiere abrir a Estados Unidos y que vuelvan a la normalidad de aquí al 12 de abril para Semana Santa, y todos los expertos en salud dicen que eso es imposible. Como cuestión de hecho, para que estemos claros, el gobierno de Estados Unidos no ha ordenado un cierre de actividad económica. Son los estados. Exacto. Trump no ha dado la orden de que todo el mundo se quede en su casa y solamente salgan a trabajar los de servicios esenciales. Así que la contestación a tu pregunta en este momento es bien difícil, porque como no sabemos cuánto va a durar esta crisis y cuánto daño permanente va a tener. Bueno, por ejemplo, los hoteles pues no están produciendo nada, pero los hoteles van a poder abrir. Ahora, ¿la economía mundial va a tener dinero para que la gente viaje de vacaciones? No sabemos. No sabemos. O sea, yo te diría a ti, bueno, pues abrimos los hoteles y para la próxima temporada turística, la parte turística vuelve a la normalidad. Pero, ¿y si después resulta que la gente que viene de vacaciones no va a tener dinero porque allá en Estados Unidos y en los lugares de donde nos visitan no han podido recuperarse? Así que hay muchas interrogantes y yo creo que la economía mundial se va a transformar. Una cosa bien curiosa, y yo no soy economista, pero pues, leo lo que dicen otras personas y uno se trata de instruir. En esta crisis están pasando dos cosas. Número uno, como que el neoliberalismo murió, porque nadie dice este problema lo resuelve el sector privado solo. Y segundo, los que decían
que el gobierno es un estorbo, el pensamiento republicano, ultraconservador, económico, es todo lo contrario. Ahora todo el mundo lo que está diciendo, el gobierno es la salvación, el gobierno es la solución. Así que, ¿qué va a salir de esto? También desde el punto de vista de ideología política económica, está muy interesante, porque plantear de aquí al verano, si a lo mejor volvemos a la normalidad, ojalá y sea así, y podamos salir de nuestras casas a fines de abril o algo así, plantear que el gobierno es el problema y que toda la solución es el sector privado, bueno, pues acabamos de descubrir que en todos los lugares del mundo el único que puede de alguna forma solucionar la crisis es el gobierno, obviamente con la cooperación de la ciudadanía y las acciones comunitarias que se están dando aquí. Así que hay una dinámica bien interesante, y Estados Unidos va a aprobar la medida de intervención gubernamental en términos de inyectarle dinero a la economía más grande de su historia. O sea, si Estados Unidos no hace lo que se supone que haga en las próximas 24 horas, todo el mundo reconoce que la economía de Estados Unidos colapsaría. Y no es el sector privado el que está inyectando el dinero, es el sector público, es el gobierno. Claro. Irónicamente, el gobierno republicano abrió la caja, la chequera, y va a invertir cerca de $2 trillones en tratar de detener la caída de la economía. De la economía. ¿Le parece que en esa recomposición va igualmente a dar un salto lo que puede ser la hegemonía de Estados Unidos como poder económico y de otras naturalezas, con la intervención de una China que aparentemente está sí teniendo resultados positivos al contener el virus? Bueno, tuvo resultados positivos después de 2 meses paralizada. Claro, y también habrá que ver, fíjate que la bolsa de valores mundial se ha ido cayendo, hoy recuperó, pero se ha ido cayendo. La primera caída fue cuando las perspectivas económicas de China colapsaron, y eso fue en febrero. Habrá que ver si ya pues el sector de la manufactura de China, si todo eso recupera. Así que tu pregunta no tiene tampoco una contestación, porque yo no sé desde el punto de vista macroeconómico cómo va a quedar China luego de que vuelva a la normalidad, y habrá que ver quién se recupera más rápido. Creo que la incompetencia de Donald Trump y su actitud de negación, y estamos hablando hoy en marzo 23, pero yo creo que a Estados Unidos le esperan unas semanas sumamente duras. Ahora mismo el epicentro de la contaminación del coronavirus, del COVID-19, es Nueva York. Y tú sabes muy bien que la ciudad de Nueva York, no importa quién usted sea, la ciudad de Nueva York es la capital del mundo. Así que, ¿qué efecto esto va a tener sobre la economía de Estados Unidos? Y obviamente eso repercute sobre nosotros. Claro. Está por verse. Si Estados Unidos logra recuperarse rápido, pues es un escenario diferente. Ahora, estoy de acuerdo contigo, China ya comienza a dar señales de recuperación. ¿Cuánto le va a tardar eso? Pues está por verse. Bueno, y hay definitivamente el proyecto de desarrollo económico de Puerto Rico, pandemia o no pandemia, repercute en la relación que Puerto Rico tiene de territorio, colonia, como lo queramos llamar, con Estados Unidos. Hay quien ha dicho, y no voy a citar a la persona porque es un poquito problemático, aunque yo podría estar de acuerdo, en que la gobernadora tendría que tratar a Puerto Rico con relación a Estados Unidos como un estado soberano en un momento de la crisis en que estamos. Y me doy el ejemplo del asunto de la jurisdicción sobre las aguas, la jurisdicción sobre la frontera, todo lo que tiene que ver con el impedimento que tiene Puerto Rico para hacer negocios con otros países. Sobre ese asunto particular, ¿cómo usted lo ve? Bueno, primero te voy a hacer un comentario. La gobernadora en estos días casi ha actuado como si Puerto Rico fuera un ente separado de Estados Unidos. La gobernadora fue la primera persona en todos los Estados Unidos en ordenar un cierre de todo. O sea, ella no esperó a que Trump dijera lo que había que hacer o que el CDC dijera lo que había que hacer, y se lo aplaudo, igual que le he criticado el problema de las pruebas, que ahí ella ha estado en contradicciones. En las pruebas esperó por el CDC, pero en términos de cerrar a todo el país, ella actuó como actuaron otros países del mundo y no esperó por Estados Unidos. En términos de pedir que se cerrara nuestro aeropuerto,
que pues ella reconoce que no tiene la autoridad, pero lo pidió. O sea, dijo, no, yo necesito aislarme. Y logró finalmente ayer que se redujeran los vuelos a solamente a Luis Muñoz Marín para por lo menos tener un sitio de control. Acaba de declarar, no sé cómo la va a implantar, pero acaba de decir que todo el mundo que llega a Puerto Rico tiene que entrar en una cuarentena obligada de 14 días. Yo creo que eso es más una aspiración, porque tú no tienes un estado totalitario que puede ir a las casas de las personas. Claro. Pero ella está dando unas señales de una independencia de criterio bien interesante. Mira, y entonces, estamos en año de elecciones aquí en Estados Unidos. Yo había dicho antes que esta elección iba a ser una elección muy diferente a cualquiera por la realidad de promesa y la Junta de Control Fiscal, y que el político que se pusiera a pensar a que va a ganar las elecciones prometiendo chavos y chavos y chavos, pues esto cambió dramáticamente. Ahora te tengo que decir que para mí la campaña de todos los partidos y todos los candidatos vuelve a cambiar, y que la pandemia va a ser elemento fundamental por lo que acabamos de tú y yo hablar, porque vamos a tener que discutir cómo recuperamos la economía de Puerto Rico, qué sectores son salvables, qué sectores no son salvables luego de esta pandemia. Obviamente, antes de esto, pues yo soy de los que sostengo que para Puerto Rico echar para adelante, y he escrito libros sobre esto, necesita lo que yo llamo revisar su relación económica con los Estados Unidos, y que de esa revisión de la relación económica, pues probablemente haya que terminar en una revisión de la relación política. Yo honestamente creo que con las herramientas económicas que tenemos en este momento, es muy difícil salir de la crisis económica, y estoy hablando de la crisis pre-pandemia. Así que claro. Te aseguro que eso va a ser, para mí, va a ser una discusión durante esta campaña electoral. Y en ese sentido, estaríamos hablando de leyes de cabotaje, etcétera. Exactamente. O sea, aquí a Puerto Rico, aquí hay dos opciones. O Estados Unidos dice, pues mira, yo voy a mandar un fracatán de chavos adicionales para Puerto Rico para mantener a flote su economía, lo cual no va a pasar, los está mandando por la crisis, pero no. O nos dan herramientas de desarrollo económico que no les cuestan dinero. Porque, por ejemplo, si tú eximieras a Puerto Rico la ley de cabotaje, eso no es un cheque que nos mandan. Eso no le cuesta nada al Tesoro de los Estados Unidos. Eso, pues sí, hay unos sectores allá que están protegidos que les podría costar, pero eso simplemente te permite tener una herramienta de negociación diferente. Así que yo creo que esa agenda es la que vamos a tener que construir, que probablemente hace 3 meses atrás, igual que me pasa con el tema del incentivo a las manufacturas, quizás muchas de estas ideas hace 3, 4 meses atrás no iban a tener eco en Washington. A lo mejor, yo no estoy diciendo que eso es una garantía, a lo mejor pueden tener una mayor receptividad en esta coyuntura. Por otro lado, las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal se van a tener que ir para el zafacón. O sea, yo creo que la Junta va a tener que decirle, ahora sí que va a tener que decirle a los bonistas, lo siento mucho, pero ustedes no van a poder cobrar ni remotamente lo que pensaron que iban a cobrar. Bueno, podríamos decir que en sí mismas las políticas de autoridad de la Junta son un detente para el desarrollo económico de Puerto Rico. Bueno, o sea, yo siempre uso la siguiente línea. La Junta no es la culpable de nuestra crisis, porque la verdad que entramos a la crisis antes que llegara la Junta. Pero la Junta, con sus políticas económicas y de austeridad, vino a agravar la crisis. Yo no encuentro a nadie que me diga, antes de la pandemia, que la situación económica de Puerto Rico estaba mejorando. Y básicamente estaba empeorando, estaba provocando mayor migración fuera de Puerto Rico. Así que las políticas de la Junta, para mí, agravaron la situación económica en la que estábamos y estamos. Aníbal, usted me dice, entramos a la crisis antes de la Junta. ¿Se siente responsable Aníbal Acevedo Vilá, su gobierno, o algún proyecto que hizo en específico con relación a precisamente estar en la crisis en que estamos hoy? Mira, yo siempre he dicho, todos los que ocupamos posiciones de poder tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponda. Yo lo que te puedo decir es que cuando se analice, pues también hay que ver las circunstancias. Yo no tenía una asamblea legislativa. La mayoría de mis proyectos económicos y para atender la que ya yo veía como la crisis fiscal del país no fueron aprobados por la asamblea legislativa. Así que yo tuve que arar con los bueyes que tenía
Y en eso pues está ahí. Mucha gente habla de los préstamos que se tomaron durante mi gobierno. Cuando tú los examinas centro de convenciones, Pedro Rosselló. Sí, dígame usted, porque yo no quiero mencionar ese nombre. Bueno, pues, pero el centro de convenciones se llama Centro de Convenciones Pedro Rosselló. ¿Sabes cuánto dinero invirtió Pedro Rosselló en ese proyecto? 0. ¿Sabes quién tuvo que coger un préstamo para pagar ese centro de convenciones? El gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. Entonces, cuando miran la tabla de la deuda de Aníbal Acevedo Vilá, aparecen 500 millones de dólares, pero nadie se fija que fue para yo pagar una obra que ya estaba construida y que políticamente se llevó el crédito él. O sea, que ahí tienes un ejemplo. Claro. O sea, yo asumo la responsabilidad. Como me dijo una persona, ay, ¿por qué lo pagaste? Bueno, pues si ya estaba construido, había que pagarlo. Lo que pasa es que Pedro Rosselló lo cogió confiado. Y cuando yo vine al gobierno, me dijeron, mire, gobernador, esto está construido, hay quien lo van a inaugurar, hay que pagarlo. Y se hizo una emisión de bonos para pagar algo ya construido. Y así la mayoría de las emisiones de bonos que se hicieron durante mi administración fueron para pagar deuda vieja. Yo prácticamente no había recursos para realización de obra nueva porque ya la crisis estaba comenzando. Pero no tengo ningún problema que se examinen mis decisiones y me parece que todos los gobernadores, exgobernadores, debemos estar en esa disposición. Y por último, le tengo que hacer una pregunta maldad de el grupo de internautas de Bonita Radio, porque preguntan si va a debatir con Jennifer González. ¿Si va a haber debate? Si va a haber debate. Bueno, yo espero que sea más de uno. Históricamente, nada más en Puerto Rico hacen uno para comisionados residentes. Yo espero que ustedes, los periodistas, las agrupaciones, los medios tradicionales, que son los que auspician esto, presionen para que haya más de un debate. Y no lo hago en el sentido de protagonismo. La razón por la que yo decidí aspirar a comisionado residente, salir de mi retiro político, nunca salí de la opinión pública, mantenía mi programa de radio, escribiendo libros, es porque precisamente el futuro de Puerto Rico, para bien o para mal, en gran medida se va a decidir en la capital federal. Nunca la relación con Washington había sido tan grande. Tú y yo llevamos, ¿cuántos minutos llevamos? Llevamos casi 40 minutos hablando de lo que hemos hablado precisamente de eso. Así que es por la importancia que tiene la relación con Estados Unidos que decidí aspirar. Es más, hablando de la Junta de Control Fiscal, Carmen Enit, el único puesto por el cual los puertorriqueños van a poder votar en noviembre, que no tiene que pedirle permiso a la Junta para hacer lo que quiera hacer, es el de comisionado residente. Mira qué ironía. El puesto que históricamente era el puesto más débil, porque tú vas allí y no tienes voto, ahora en teoría puede ser uno de los puestos más importantes, porque el comisionado residente puede ir a Washington, que es de donde mandan a la Junta, y no tiene que pedirle permiso a la Junta para presentar proyectos de ley. Ahora la legislatura le tiene que pedir permiso, los alcaldes ya mismo le van a tener permiso, el gobernador. Así que eso es lo que me motivó a aspirar y contestando tu pregunta, ojalá y sea más de un debate para poder discutir a profundidad todos estos temas. Bueno, Aníbal Acevedo Vilá, gracias muchas por estar con Bonita Radio, y esta será la segunda vez que hablamos. Antes estuvo aquí en el programa de deporte, pero hablaremos largo y tendido porque... Y estuve contigo cuando tú empezabas. Cierto. No era video. Cierto. Es cierto, cuando era solamente audio. Ave María. Sí, y ya yo vi 8 años. Importante, sí, que me diga, y si tiene la información, cómo está, y pensaba que era la última, pero cómo está el asunto del paquete. ¿Se podrá firmar ese paquete económico en el Congreso entre demócratas y republicanos? No, cuando entré a conversar contigo, todos los medios de Estados Unidos decían que aparentemente ya había un acuerdo. Okay. Déjame ver aquí si mientras hablo contigo veo algo en Twitter, que tú sabes que es la forma más rápida. Más rápida de enterarse. Sí, deja ver si hay algo que ya tengan acuerdo, pero aparentemente hay... No te quiero contestar, pero cuando entré a hablar contigo, todos los medios estaban diciendo que todo indicaba que habían llegado a un acuerdo. Inclusive Nancy Pelosi
dijo que el proyecto final era muy diferente al que los republicanos habían propuesto el jueves de la semana pasada. Así que esa expresión de Nancy Pelosi me da la sensación de que sí, de que van a llegar a un acuerdo y que probablemente se aprobaría tarde esta noche o mañana. Tarde esta noche. Bueno, pues mil gracias y seguiremos hablando. Ya tendremos otras conversaciones. Gracias por la invitación. Saludos. Bueno, escucharon al ex gobernador y ex comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá. Yo he querido y quiero traer aquí a diferentes líderes de los diferentes partidos políticos. Quiero traer a personas que están mirando hacia las candidaturas de la gobernación, comisaría residente. Ya le hicimos el acercamiento a Jennifer González y esperemos que sí, que esté aquí con nosotros igualmente a través de el video remoto y el audio remoto. ¿Por qué? Porque nos parece que el proyecto de desarrollo económico en este momento hay que darle información al país, porque tienen que sentarse independientemente de qué partido sean, a llegar a consensos para mover la economía de Puerto Rico. Creo que Aníbal Acevedo Vilá dijo unas áreas que debemos repetir y debemos analizar. Sobre todo cuando habla de que va a ser importante para ese grupo de trabajadores y trabajadoras que vamos a sufrir, que sufren los debates de esta pandemia con relación a sus lugares de empleo, a sus trabajos, precisamente porque no se van a poder ir de Puerto Rico, porque no se puede viajar. El mundo entero está impactado por el COVID-19. Así que hay que quedarse en Puerto Rico a construir país aquí. Yo siempre he sido muy cuidadosa de hablar de la gente que se va de Puerto Rico porque todo el mundo tiene una razón para irse y yo estoy segura que casi todos no quieren irse. Esa línea del asunto del incentivo con relación a la manufactura, importantísimo cuando habla de que hay gente que le ha dicho, y a mí me consta porque conozco muchos trabajadores de esa industria que se han ido de Puerto Rico, que volverían precisamente si se reactivara el proyecto manufactura, dispositivos médicos, medicamentos, etcétera. Mire, aquí esas plantas que mencionó Aníbal Acevedo Vilá como Amgen, Johnson & Johnson, sobre todo Amgen, Bristol, tienen proyectos de biotecnología. Y Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más puede trabajar sobre todo con el asunto de la biotecnología, la producción de medicamentos en el quality control, porque estamos regulados por Estados Unidos en ese sentido, es una industria totalmente regulada por Estados Unidos. Y en Puerto Rico hay dos áreas importantísimas para el desarrollo de esos productos. Universidades que producen los ingenieros y los técnicos y los biólogos y los microbiólogos que van a trabajar en esa industria. Y todo el proyecto técnico alrededor, electricistas, plomeros, todo lo que necesita una industria como esa para levantarse. Así que esa área que me parece que es la más que pueda estar desarrollada, bueno, desarrollado el proyecto no, pero más adelantada la posibilidad, me parece que es lo que hay que empezar a trabajar desde ya. Y fíjense que su planteamiento es, yo tengo una idea, pero si hay otra mejor, vamos a tirarla al ruedo. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Quitarnos las gringolas de la política partidista y sentarnos a debatir, que se sienten a debatir, los medios de comunicación a cuestionar quién está conforme, quién está de acuerdo, quién es negociable, quién es negociante en el proceso para poder tener proyectos que realmente den un fruto. Porque yo creo que está más adelantado, porque Puerto Rico obviamente todavía tiene una infraestructura, aunque mínima. Decía Maritza que uno de los detalles de esa infraestructura es que hay que levantar y hacer inversiones de edificaciones. Eso es cónsono con lo que nos dice también Aníbal Acevedo Vilá en ese sentido, y que bueno, porque si hay inversión, hay inyección de la economía. Y además, esa relación que me pareció importantísima que trae Acevedo Vilá con relación
a que los proyectos de Puerto Rico se convierten en proyectos viables en el Congreso de Estados Unidos cuando el Congreso o algún elemento de Estados Unidos tiene pertinencia en el proyecto. No es que ellos le van a resolver la vida a los puertorriqueños, de eso podemos hablar largo y tendido, de todas las veces, incluido en tiempos de catástrofe, que nos dejan sin ningún resuelve, a pesar de que nosotros le hemos resuelto la vida muchas veces a Estados Unidos y todavía contribuimos y mantenemos a muchos de la gente, los millonarios y la gente que tiene negocios en este país que vienen de ese país. Si eso ocurre, ¿por qué? La producción de medicamentos de China, de otras jurisdicciones como India, está donde está, y sobre todo ahora con la crisis de la pandemia. Ellos tienen una necesidad, y es que nosotros le podemos suplir en parte esa necesidad con los profesionales adecuados, con la infraestructura adecuada y sin ningún problema y ningún rollo de quality control, etcétera. Así es que yo creo que esas son noticias importantes para desarrollar. Sobre todo, darle prioridad en la discusión pública. Yo quiero sí seguir hablando del asunto de cómo nos tenemos que proteger, del día a día, de la responsabilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico de seguir y ejecutar un plan es importante en este momento en el país. Necesitamos darle la posibilidad al discurso público de que, al igual que manejamos esa crisis día a día, que ya es suficiente con que estamos metidos en este rollo de no poder salir, eso es suficiente, nos dé la posibilidad de traer un discurso de empuje, de que nos vamos a meter en un proyecto que nos va a dar resultados. Así es que yo creo que esta conversación fue interesante. Dice Robert Baldwin, home run 400. Gracias, Robert. Yo creo que siempre que hay la posibilidad de hablar con políticos, independientemente de cuáles sean, que no se piquen, ¿verdad? Que no tengan el cuero finito, que puedan traer información, que podamos tener conversaciones como la de hoy, siempre le da esa buena idea, esa buena sensación a una de que está haciendo algo por poner la discusión ahí. Ada Díaz Torres dice, gracias, excelente como siempre, gracias, Ada. Carmen Mercado, una entrevista de altura, no es chisme que ya nos tienen hartos. No, yo a mí el chisme yo lo lamento. Y Diana Fernández, con qué gente inteligente, gracias muchas por todo eso. Carmen, recuerda el aplauso a las 9 hoy para los trabajadores de la salud. Sí, es cierto. Estamos un poco trayendo lo que han hecho en otros países y me parece importantísimo. Hay que hacerlo a las 9 de la noche. Todo el mundo aplauda por los hijos, por el esposo, la familia de Carmen Mercado, que sabemos que está en ese mundo de la salud, por todos y todas los que están allá afuera dando el todo por el todo para nosotros, para la gente que sigue de pie en el país. Le acaba de comer los dulces a los demás medios. Gracias, Iván, por eso. Voy a los comentarios de ustedes. Tremendo programa, hay que ver otras alternativas. Crispy Kreme o Donkey, ustedes son terribles hablando de Jennifer. Acaban de decir en Telemundo que se santearon, rayo, no me digas esto, a 2,000 empleados de varios hoteles. No lo dudo porque los hoteles son la primera línea. Y ese es un proyecto y sobre todo, y vamos a traer, pronto lo vamos a traer a alguien de salud mental. Yo espero conversar otra vez con Iris Rodríguez Delgado para traerle a hablar del asunto, porque eso sí que me preocupa mucho. La salud mental se va a disparar, la crisis se va a disparar porque va a haber mucha gente desempleada, además de estar en la crisis de movilidad, en la tensión de la salud. Doy fe, no quieren irse, gracias a Dios por los médicos que se fueron, aunque hacen mucha falta a los pacientes y a su familia. Carmen y Dalia acaban de decir, ya lo dije, Carmen, gracias por la información. Maritza, tenemos mano de obra de mayor calidad y especializada, exactamente. Invita a Yaigo y dile que tendrás ya dije que ya está invitada Jennifer González y yo espero que me conteste. ¿Verdad? Nadie se quiere ir.
Eneida Soto, sí, hasta por los pelos le van a salir billetes. Ustedes son terribles. ¿De qué están hablando? Si hay debate con Aníbal, no, ya voy a dejar de hablar de eso. Ustedes, añádele la Cámara y al Senado PNP. Sería lamentable que así fuera. Excelente entrevista. Gracias, Luz. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Son las 5:50 de hoy, martes 24 de marzo. Mañana tenemos a Eduardo Batia sobre el mismo tema. ¿Por qué hablar con todos sobre el mismo tema? Quizás el pie forzado me lo dio esta entrevista con Aníbal Acevedo Vilá. Porque realmente, si los políticos quieren a Puerto Rico, como dicen, y quieren trabajar en bien del país, independientemente de qué denominación sea, usted tiene que tener algún proyecto para incentivar la economía después de un asunto como este. Así es que mañana tenemos a Eduardo Batia, porque son los que han contestado. Ya está sobre la mesa la invitación directamente con la oficial de prensa, la señora Fernández, de Jennifer González. Ya le hicimos el mismo acercamiento en 3 ocasiones a Carmen Yulín Cruz. Nos falta alguien de Victoria Ciudadana, que ya veremos con quién hablamos, ese acercamiento lo empecé a hacer hoy, pero no tuvimos tiempo, porque como que ahí no hay una persona encargada de comunicaciones, o por lo menos yo no tengo el contacto. Si alguien sabe el contacto de esa persona de comunicaciones, me lo puede enviar, porque también queremos a alguien de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista, que son los que van a ir a las elecciones. Así es que, gente, éxito. Recuerde, le parece que estamos haciendo un buen trabajo, puede ir a donar, bonitasradio.net, lo que sea importante para poder mantener el proyecto. Y vaya a iVoox, iTunes, suscríbase, que le lleguen las notificaciones, y en YouTube suscríbase y comparta los contenidos. Esta entrevista, hágala viral, comparta. Pruebas y quédate en casa. Hasta mañana.